Did you get invited to agriculture conferences? Y entonces empezaron a invitarme a conferencias de agricultura, Which is where I first came to know of seeds being patented, seeds being genetically manipulated. que es donde por primera vez oí de patentes sobre semillas y semillas genéticamente modificadas. And I remember very clearly when I heard this, there were two options, yeah? You hear this and you become totally crippled and say, oh my God, there's nothing I can do. Y cuando oyes estas cosas hay dos opciones, o bien las oyes y te sientes completamente mutilada y dices, oh Dios mío, ¿hay algo que puedo hacer aquí? Especially someone like me who is actually not from agriculture. I have not trained in agriculture, I'm trained in physics. And someone who's never ever had to deal with anything but the impact and study of its impacts. Where do you begin? Especialmente para alguien como yo, que no tengo una formación en agricultura, yo vengo de una formación en física, pues sin tener esa formación en técnicas agrícolas y con todo mi enfoque dirigido hasta entonces en el impacto de las tecnologías, ¿cómo iba yo a empezar a abordar este tema? But for me, the alternative of helplessness was too helpless, because I could just see how we'll soon reach a situation where every seed has to be bought by a company, from a company where we will not choose the food we eat. Everything will be genetically modified in ways we cannot have safety. And for me, that was a dictatorship. And it was like saying, I will accept living in a dictatorship. Pero para mí la alternativa de rendirme al poder de estas fuerzas era algo demasiado impotente, algo que no podía aceptar, porque veía un futuro en el cual todas las semillas estarían patentadas y las semillas estarían también genéticamente modificadas. Y es como una gran dictadura, en todos los procesos agrícolas, y yo sentí que de ninguna manera puedo yo aceptar esta dictadura. And that's where, sort of Gandhi came as the inspiration. Y así es como Gandhi me vino como fuente de inspiración. I always find in Gandhi's life and teachings opening windows when everything is closing. Siempre he encontrado en las enseñanzas y en los libros de Gandhi ventanas que se abren cuando todo lo demás parece cerrarse. So when he started working for independence of India, he did not start to buy all the arms that could be accumulated, which is normally how the liberation movements were building at that time. Así, cuando Gandhi empezó a trabajar por la independencia, lo primero que hizo no fue ponerse a comprar armas, que es lo que generalmente hacían en esa época los movimientos de liberación y de independencia. But he did something absolutely exceptional. He went hunting for a spinning wheel. Sino que hizo algo realmente excepcional. Se puso a viajar en busca de una rueca. Now, by that time, all the spinning in India had been destroyed because the British were taking the cotton and making machine-made textiles in England and then dumping it around the world. En aquella época, todo el sistema tradicional de confección de ropa en India había sido destruida por el colonialismo británico, que cogía el algodón de la India, se lo llevaba a Gran Bretaña y ahí se producían los textiles. So Mahatma Gandhi, however busy he was, he never missed a day when he will not spin the spinning wheel. Y Gandhi, por muy ocupado que estuviera, no hubo ningún día en el que dejara de trabajar en la rueda de coser, se llama, la rueca, gracias. Yeah, because the spinning wheel became the symbol of non-violence and a symbol of independence of India. Y así la rueca se convirtió en el símbolo de la espiritualidad y la no violencia y en el símbolo de la independencia de la India. Yeah, because under the Adam Smith system of the market, the British will take the cotton from India to Britain, turn it into a cloth and bring it back to India to sell. That's the market. Durante el sistema colonial, el sistema de mercado que habían impuesto los ingleses hacía que el algodón se fuera de la India a Gran Bretaña, ahí se convirtiera en ropa y entonces esa ropa se devolvía a la India ya hecha para que la compraran los indios. And so the British market system destroyed the Indian weaving
and spinning and cotton industry, the cloth industry. De este modo, el sistema de mercado colonial británico había destruido toda la estructura tradicional india de crear ropa y de confeccionar ropa. So that became the symbol that Gandhi said, first action of independent India would be that we will stop this taking cotton from India to England and then cloth England to India. We'll stop that, we'll spin our own spinning wheel, we'll make our own clothes, we'll weave our clothes, and we'll be independent again. Gandhi dijo que el primer paso de la independencia de la India sería detener este proceso de que el algodón se fuera a Gran Bretaña y de Gran Bretaña volviera entonces la ropa. Y dijo, no, nosotros vamos a crear nuestra propia ropa, nosotros coseremos, nosotros diseñaremos nuestra ropa, la haremos nosotros y así nos haremos independientes de los británicos. And he organized a big bonfire for all the pinstripe suits and all the clothes made in England. Say, bring all your English-made clothes into the town square of Mumbai, of Delhi, of Calcutta, of big towns and cities. Bring in the town square and we'll make a bonfire. So he burnt all the British clothes and said, make your own Indian clothes. Y organizó unas grandes hogueras en Bombay, en Calcuta, en India, en Delhi, en las que invitó a la gente a que trayera sus ropas confeccionadas en Inglaterra, esas ropas de estilo inglés. Dijo, vamos a quemar todas esas ropas inglesas y vamos a volvernos a vestir con las ropas indias que hacemos nosotros. So after all, Gandhi was not that non-violent. Así que al fin y al cabo no era tan no violento. So the idea was that India's artistic, creative, beautiful cotton industry and cloth industry should be revived, and he revived it. La idea de Gandhi era que la hermosa tradición india de crear ropa de algodón tan bonita debería revitalizarse. Y lo consiguió revitalizarla. Yeah. And at the same time, like cloth, all other things, whether it's shoes, or whether it's furniture, or whether it's building a house, use local material to build your house. Use local material to build your furniture. Local material, local skills, local craftspeople. That was Gandhi's economy. Y no solo se limita a la ropa, sino que Gandhi también decía, pues tú tienes que producir tus propios muebles, tu propia casa, con materiales locales, independiente de las estructuras externas, aprovechando lo que tienes en tu lugar. And what Gandhi said was, the spinning wheel was powerful precisely because it was so small. Y Gandhi respondió, la rueca precisamente era poderosa porque es tan pequeña. It could be made by anybody. La puede hacer cualquiera. It could be used in every home. Se puede utilizar en cualquier hogar. And because it could be in the hands of the last person, it was a powerful tool because millions could adopt spinning. Y porque puede estar en manos de todo tipo de personas, por eso precisamente es una herramienta poderosa. So can you see the difference? I mean, power fought by power versus violent power resisted by a non-violence that can become pervasive in society. Así que el contraste es entre o bien confrontar al poder con el poder, o bien confrontar a un poder violento con un medio no violento que todo el mundo en la sociedad puede desarrollar. The language of non-violence is a language of understanding and appreciation. El lenguaje de la no violencia es un lenguaje de comprensión y apreciación. Language of non-violence begins in silence and in listening. El lenguaje de la no violencia se inicia en el silencio y en el escuchar. Before you speak, you have to think, have I understood what the other person is saying? Antes de hablar, has de pensar, ¿realmente he entendido lo que la otra persona dice? And then, when you speak thinking that whatever words I use, will they inspire confidence and a positive response, or will my words inspire negative response and diminish the person who is listening to me? Y utiliza palabras con las que puedas estar seguro de que vas a crear en la otra persona una actitud de confianza y de positividad en vez de una actitud negativa y de que se sienta humillada o que se sienta menos.
And before you criticize other person, put your attention to appreciate the good quality of the other person. Y antes de criticar a la otra persona, pon tu atención en observar las cosas buenas que tiene esa persona. Balance 1% of criticism with 9% of appreciation. Equilibra un 1% de crítica con un 9% de apreciación de lo bueno. And when you are able to appreciate other person, then a little bit of criticism will be understood better. Y cuando eres capaz de apreciar a la otra persona, entonces un poquito de crítica será mejor entendida. Because when you are making, when you are at the moment we always criticize much more, and criticism is much more violent. Hoy en día criticamos mucho más y la crítica es muy violenta. So we say, this is bad, this is bad, this is bad, 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 bad. That creates negative feeling. Y decimos, esto es malo, aquello es malo, 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 malo. Eso crea sentimientos negativos. Even where there is a much bad, there might be a little good. Incluso en donde hay mucha cosa mala, puede haber algo de bueno. Even in a rubbish heap, if you see a little golden ring, take that golden ring. Incluso en un montón de basura, si encuentras un anillo de oro, toma ese anillo de oro. No point in saying, oh, it's too rubbish, I'm not going to look at it, I got to touch it, even though there is a gold ring there. No tiene sentido decir, bueno, hay tanta basura alrededor, no me voy a molestar a tocar ese anillo de oro. So non-violence is to understand, to appreciate, and then use your criticism very measured way, very kind of restrained way. Así la no violencia es entender, comprender, apreciar, y entonces en ese contexto puedes introducir algo de crítica. And so when I first came to know of this attempt by the industry to control the seed and life, I thought of the spinning wheel as the teacher. Así, cuando empecé a pensar en este intento de la industria de apropiarse de las semillas y del ciclo de la vida, pensé en la rueca como un ejemplo de cómo se podría actuar. And I've just felt that seed had to be the spinning wheel of today. Y sentí que la semilla tendría que ser como la rueca de hoy. So the Swadeshi part of this was then to start creating seed banks, because farmers everywhere were being told, give up your seed, buy it. Así que la parte Swadeshi de esta práctica era empezar a crear por todas partes bancos de semillas, porque a los agricultores se les estaba diciendo continuamente, dadnos vuestras semillas. And the Swaraj part of it was governing oneself through the law of the seed. La parte de Swaraj era el gobernarnos a nosotros mismos a través de la ley de la semilla. So the law of the seed as controlled by Monsanto is against the law of the seed. En este sentido, la ley de la semilla, tal como la controla Monsanto, va contra la verdadera ley de la semilla. In fact, it's not the law of the seed, De hecho, no es la ley de la semilla, because the law of the seed is that seed rejuvenates. porque la ley de la semilla es que la semilla se rejuvenece a sí misma, Seed multiplies. la semilla se multiplica. Yesterday we were told that every pomegranate that comes out of one seed has 600 and how many? 13. 613 seeds in it. Ayer nos dijeron que cada granada tiene en su interior 613 semillas. So can you imagine the potential of growth and multiplication that is in the seed? ¿Podéis pues imaginar el potencial de crecimiento y multiplicación que hay en la semilla? If you've seen the beautiful amaranth, you know, the grains are so tiny. I don't think you could even start counting how many seeds. Si habéis visto el hermoso amaranto, sus semillas son tan pequeñitas, es prácticamente imposible concebir cómo podríamos contar tantas semillas que hay. And the family of crops called the millets, you have heard of the millets. Well, the reason they're called millets is because of millions of seeds. Ajá. They're so tiny. That family makes millions of seeds. Y la familia de cereales que se llaman en inglés millet, mijo, sí, tienen este nombre en inglés millet por los miles de semillas que producen. So, reproduction,
multiplication, free distribution, open pollination, in the sense birds and butterflies and bees can multiply the seed for you. Así que tenemos multiplicación de semillas, libre distribución de semillas y abundancia de alimento para pájaros, etc. So that's the real law of the seed. Y esa es la verdadera ley de la semilla. The Monsanto law is prevent multiplication. Mientras que la ley de Monsanto es impedir la multiplicación. Treat seed saving as a crime. Tratad la conservación de semillas como crimen. Treat seed exchange as a crime. Tratad el intercambio de semillas como un crimen. And prevent reproduction to make terminate a seed. E impedid la reproducción y haced semillas terminator, semillas que no se reproducen. So clearly this is a very powerful source of law because it's now in World Trade Organization, but from a very low level. Its thinking comes from a very low level. Y esta manera de pensar, que viene de un nivel muy bajo, ahora está implementada al nivel más alto, porque la Organización Mundial del Comercio la ha introducido. And its only objective is control and power. Y su único objetivo es el control y el poder. It has no other outcome. No tiene ningún otro resultado. Whereas the real law of the seed is high in standing and can be practiced by people who don't have power. Mientras que la verdadera ley de la semilla viene de algo muy alto y puede manifestarse a nivel de todo el mundo, y por parte de gente que no tiene poder. So the way we started to build this Swaraj, we call it Bij Swaraj, Bij as seed, Swaraj as the seed freedom, is we created community seed banks, we saved the seeds, started to distribute it. Y así creamos este Bij Swaraj. Bij es semilla, Swaraj es autogobierno o libertad, y creamos multitud de bancos donde las semillas se pueden conservar. And our farm in Dehradun is one of these seed banks. It's not the only one. There are others which don't have schools attached to them. Y nuestra granja en Dehradun es uno de estos bancos de semillas. Hay otros. En este caso es un banco de semillas vinculado a una escuela. So on the farm in Dehradun, we have conservation of seed. We grow organic food. We do research, holistic ecological research, with different crops, with different cropping patterns. And we, of course, have the beach with their peat. Así en Dehradun, en esta granja, tenemos conservación de semillas, producción de alimentos y también investigación. First of all, I would like to say one or two words in defense of innocence. En primer lugar, quisiera decir una o dos palabras en defensa de la inocencia. Sí, sí. He meant naive. Yeah, okay. But the global warming and the climate change and the environmental crisis is brought about in the world not by the innocent, but by the clever and very educated. El calentamiento global, el cambio climático y los desastres ambientales están siendo propiciados no por los inocentes o los ingenuos, sino por los que son muy listos. Einstein said that you cannot solve the problem with the same mindset and same consciousness which created the problem in the first place. Einstein dijo que no puede solucionar un problema con la misma mentalidad, con la misma conciencia que creó ese problema en primer lugar. So if the problem has been created by the clever people, the solution cannot be by the clever people. Así, si el problema ha sido creado por los listos, la solución no puede venir de los listos. And therefore, solution may be created by the innocent people. Y entonces tal vez la solución vendrá de los inocentes. Secondly, our action should not be driven by the fear of catastrophe and doom and gloom. En segundo lugar, nuestras acciones no deberían estar dirigidas por el miedo a la catástrofe y al apocalipsis. Our action should be driven by the right motivation and right reason, right reason, and that motivation and reason has to be the power of love. Nuestras acciones deberían estar dirigidas por la motivación correcta y las razones correctas. Y esa motivación correcta y razón correcta, en última instancia, es el poder del amor. Don't create sustainable Mallorca and recycle your rubbish
because there's a global warming. Recycling and sustainability and a good life is good in itself. The intrinsic value in the living, simple and elegant way of life. No hemos de crear una Mallorca sostenible y reciclar nuestra basura por el hecho de que haya calentamiento global. Hemos de crear una Mallorca sostenible por sí mismo, porque es una cosa buena en sí misma. If you become the tools of those who are giving you fear, that if you don't recycle, if you don't do this, if you don't do that, there'll be global warming, they will make money and they will make a business out of global warming. Si nos convertimos en herramientas de los que trabajan con el miedo, que nos dicen, pues si no reciclas, si no haces esto y no haces aquello, habrá calentamiento global, entonces nos convertimos en peones de ese mecanismo que crea el calentamiento global. So Gandhi advocated a right livelihood and a right way of life, simple and elegant, at the time when there was no global warming, no population problem, no pollution, no resource depletion. These problems are in the last 30, 40 years. But Gandhi was environmentalist before this doom and gloom. Gandhi proponía un modo de vida correcto, un modo de vida justo y sostenible antes de que hubiera calentamiento global, antes de que hubiera explosión demográfica, antes de que hubieran problemas de contaminación. Esos problemas se remontan a hace 30 o 40 años, pero Gandhi estuvo entre nosotros hace mucho más tiempo. Así que no actuaba movido por el miedo a la catástrofe. So we love the earth, we take care of the earth, we take care of the trees and rivers and mountains and forests and people, not because of fear, but because we love the earth, we love the forest, we love the rivers, we love the beauty of the natural world. And that's why global warming or no global warming, taking care of the earth has intrinsic value. It is right in itself. Cuidamos la tierra, cuidamos los ríos, los bosques, la naturaleza, no porque haya calentamiento global. Los cuidamos porque deben ser cuidados, porque es una cosa buena en sí misma, porque les debemos nuestro amor. Yeah. So the global environmental movement has these two strands. One strand is more holistic, which is Schumacher College and Resurgence, where I work, and there are many, many movements like deep ecology, like permaculture. Many such movements are more holistic. They are not driven by fear. En el movimiento ecologista global hay dos tendencias. Una es una tendencia más holística, en la cual podríamos incluir el Schumacher College y la permacultura, etc. Y la ecología profunda, y que trabaja no movida por el miedo. But there is also a doom and gloom scenario, and there are environmentalists who are driven by fear. You can use fear as an emotion, maybe on a little bit, but that should not be the main reason, my view. Pero también hay ambientalistas que trabajan motivados por el miedo. Y tal vez el miedo en algunas circunstancias puede ser útil en pequeñas dosis, pero eso no debería ser la motivación principal. So we have to say that if global warming and climate change brings catastrophe, that is the consequence of our past action. Y hemos de decir que si el calentamiento global está propiciando una catástrofe, eso es una consecuencia de nuestras acciones pasadas. So you cannot escape from the consequence of your own action. Y no podemos escapar de las consecuencias de nuestras acciones pasadas. If you sow the seeds of a poisonous plant, you will have a poisonous fruit. Si plantas la semilla de una planta venenosa, tendrás un fruto venenoso. So now we have to plant the seeds of a fruit which is nourishing and not poisonous. Then we will have nourishing fruit. Así que ahora hemos de plantar semillas de un fruto que sea nutritivo y no venenoso. Y ese será el fruto que necesitamos ahora. And the poisonous actions, poisonous plants we have planted, we have to somehow put them in the compost. Y las semillas de frutos venenosos que hemos plantado y esos frutos venenosos, ahora hemos de ponerlos en el compost. And compost will transform them into a fertile soil. Y el compost los transformará en suelo fértil. How did we start it? Well, originally I started by pulling out books from my parents' libraries.
because ask, do you have this plant? Do you grow this seed? Yo al principio empecé sacando libros de las estanterías de mis padres, porque te explican, bueno, cómo trabajar con esta planta, cómo trabajar con esta semilla. But now that we've done it for 20 years, there are 3 basic steps. Y ahora que lo hemos hecho durante 20 años, hay 3 pasos básicos. The first is, in that climate, in that ecozone, you collect whatever seeds survive. El primero es que en ese clima, en ese ecosistema, recoges todas las semillas que sobreviven ahí. And there is always need to keep record of what, the uniqueness of that seed is. How long does the plant grow, what's the height, what's the taste, which the original holder of seed will always know. Y hay que recoger las características únicas de esa semilla, por ejemplo, hasta qué altura crece esa planta, qué sabor tienen sus frutos, etc. Características que la persona que ha plantado esa semilla siempre conocerá. The second step is conserving and multiplying that seed. El segundo paso es conservar y multiplicar esa semilla. Now, the conservation part used to traditionally be done by putting these seeds in gene banks at minus 40 degrees. Antes, la conservación de estas semillas se hacía poniéndolas en bancos de semillas a 40 grados bajo cero. And the governments control these banks and the corporations control these banks. Y los gobiernos controlan estos bancos y las multinacionales controlan estos bancos. So the reality was, on the farmers' fields, more and more industrial monocultures and all the seeds lying dead in the gene bank. Así que la realidad era, en los campos de los agricultores, más y más monoculturas y las semillas enterradas en estos bancos de semillas de los gobiernos y las multinacionales. So we conserve in a different way by growing out, by constantly using the seed. Y nosotros conservamos de una manera muy distinta, plantando esas semillas y haciendo que se reproduzcan continuamente. And you can do it in 2 ways. Y se puede hacer de 2 maneras. Either create a group, association that can do the seeds conservation. O bien se crea una asociación, un grupo que pueda hacer ese trabajo de conservación de la semilla. Or identify farmers who are willing to do it O bien as a network. localizar una red de agricultores que estén deseosos de reproducir esas semillas. Now, quite clearly, because the violent economy I was describing is squeezing out the diversity, Y ahora, dado que la economía violenta que estaba describiendo está aplastando, asfixiando esa biodiversidad, in order for those seeds and crops to bring a living to the farmers, we have to connect them back to another pattern of consumption and use. en estas condiciones, para que esas semillas puedan aportar beneficio a los agricultores, hemos de relacionarlas con con un patrón completamente distinto de producción y de consumo. So all those wonderful snacks we've been having in tea break, they are ways of keeping some plant and crop alive. Así, por ejemplo, los snacks maravillosos que nos ofrecen en los momentos de break, de descanso, son una manera de hacer que ciertos tipos de planta continúen cultivándose. Because seed is a living thing, it's a living system, to conserve it, you must use it. You must have it in circulation. Como la semilla es una cosa viva, la manera mejor de conservarla es mantenerla en circulación, hacer que vaya haciendo su ciclo. So the most important part of seed conservation is the eating. Así que la parte más importante de la conservación de una semilla es el comérsela, comer sus frutos. Anything that is not renewable and doesn't multiply, if you eat it up, it's gone. Todas las cosas que no son renovables y no se multiplican por sí mismas, si te las comes, se acabó. But because seed multiplies and reproduces, you can with seed literally have your cake and eat it too. Pero como las semillas es algo que se reproduce por sí mismo, puedes literalmente, bueno, esto es una expresión inglesa que, ¿cómo se dice? Have your cake and eat it too. Bueno, literalmente quiere decir conservar tu pastel y comértelo al mismo tiempo.
que el... Sí, algo así. The final part of making something like this work is the distribution of seed. Y la parte final de todo este proceso es la distribución de las semillas. And the distribution is both of the pattern I was saying about bringing it to eating. Y esa distribución se relaciona con este patrón que decía de llevarlo a un proceso en el que acabamos comiéndonosla So that's through the food chain. a través de la cadena trófica, la cadena de alimentación. And the other is distribution of seed as seed to grow more plants. Y por otra parte, distribución de la semilla como semilla para que crezcan más plantas. Now this is totally opposite of what the industry would like to see. They don't want seed distributed except where they sell it. Y esto es totalmente contrario a lo que la industria querría. La industria no quiere que se distribuyan semillas excepto donde ellas las venden. So by spreading the seeds, you literally create an economy of prosperity and hope. Así que literalmente con el hecho de distribuir las semillas creas una economía de prosperidad y de esperanza. So last year when I traveled through the suicide area, I realized the lack of seed was what was forcing farmers to keep growing BT cotton, the genetically engineered cotton. Cuando el año pasado viajé a la zona de los suicidios, me di cuenta de que la falta de semillas era lo que hacía que los campesinos tuvieran que pasarse al algodón genéticamente modificado. So we multiplied seeds in huge quantity adapted to that area. Así que multiplicamos las semillas y llevamos montones de semillas adaptadas a esa área, que van bien en esa zona. And sat with the farmers and asked different farmers, what would you like to grow? Y nos sentamos con los agricultores y les preguntamos qué querríais cultivar. And gave them the seeds. Les dimos las semillas. And these seeds, they can grow and multiply now. Y ahora ellos mismos pueden plantar y multiplicar esas semillas. They don't have to get into debt anymore. Y ya no necesitan caer en deudas. The problem of population does not exist anywhere else other than human society. El problema de la explosión demográfica no existe en ninguna otra parte que en el mundo humano. Why? ¿Por qué? Because all other species on this earth do not wish to own, accumulate more than what they need. Porque todas las otras especies de la Tierra no desean poseer, acumular más que lo que necesitan. But human beings, only one species out of 800 million species, the only one species which we want to accumulate and possess more than they need. Pero solo los humanos, solo una especie entre 800 millones de especies, desea acumular y poseer más de lo que necesitan. So this crisis at the moment is not a crisis of population, it's a crisis of desires. Así que en el fondo no se trata de una crisis de población, sino de una crisis de deseos. Even if you have quarter of the population you have today, say only 2 billion people, but everybody wanted to live with a private jet, there will be too much population. Incluso si tuviéramos la cuarta parte de la población que hay hoy, o tuviéramos 2.000 millones de personas, si cada uno de ellos quisiera tener un avión privado, seguiríamos teniendo un problema de población. So Mahatma Gandhi said that the crisis is not of population, crisis of desires. Así que Gandhi dijo, la crisis no es de población, es una crisis a nivel de los deseos. And Gandhi coined a phrase called, there is enough in the world for everybody's need, but not enough for anybody's greed. Y Gandhi acuñó una frase que dice, en el mundo hay suficiente para las necesidades de cada uno, de todos, pero no hay suficiente para la codicia de uno solo. And he said, instead of mass production, let's have production by the masses. Y dijo, en vez de producción en masa, tengamos producción que hacen las masas. Because every human being is self-sufficient already by birth. Porque todo ser humano en sí mismo, por su naturaleza de nacimiento, es autosuficiente. We are given 2 hands to feed 1 mouth. Nos son dadas 2 manos para alimentar una boca. We are given our own mind to think.
Nos es dada una mente propia para pensar. Our own eyes, our own senses, our own body, to be self-sufficient. We are self-sufficient by nature. Nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestro cuerpo, para ser autosuficientes. Somos por naturaleza autosuficientes. And we are by nature related to each other. We relate to each other. We help each other by nature. Y por naturaleza estamos relacionados unos con otros. Nos relacionamos por naturaleza. So the problem is not in the design of nature, it's the design of humans. Así que el problema no está en el diseño de la naturaleza, sino en el diseño de los humanos. So the society, the design we have created, this is a kind of question we have to ask Guillaume, he's a designer. So it's a new manifesto of designers' manifesto, you have to read it. The design we have today of industrial system is designed by humans and therefore it can be changed by humans. El diseño de nuestra sociedad, y por cierto tenéis que leer el manifiesto que ha escrito Guillem, que es un diseñador muy bueno. El problema está en el diseño y por tanto hemos de cambiar el diseño que nosotros mismos los humanos hemos hecho de nuestra sociedad. So from Gandhian perspective, it's a spiritual crisis. Desde la perspectiva de Gandhi es en el fondo una crisis espiritual. Unless you change consciousness and if you give everybody condom, still there'll be problem. A menos que cambiemos la conciencia, aunque repartamos condones a todo el mundo, seguirán habiendo problemas. So Gandhi said, change your consciousness, population problem will be solved. Así que Gandhi dijo, cambia la conciencia y el problema demográfico se resolverá por sí mismo. I think the use of spiritual energy has been underestimated. Creo que el uso de la energía espiritual... Different forms of energy where you wouldn't have to worry. Creo que la energía espiritual es algo que no hemos sabido aprovechar plenamente. ¿No? Because it's spiritual energy you need to know that all this mega industrial infrastructure, if it has to be maintained beyond fossil fuel, you will destroy the planet like with industrial biofuels. Hace falta energía espiritual para darse cuenta de que toda esta estructura de combustibles fósiles, si la continuamos utilizando, va a destruir el planeta. So, to get out of consumerist society, the real ingredient is soul. Para salir de la sociedad industrial, el ingrediente clave es el alma. Definitely bringing back human beings and physical work into the equation of production. Industrialization has worked to exclude human beings, and the most important transitions will happen when we do things ourselves. Y sin duda el volver a una situación en la que los seres humanos hacemos trabajo físico, porque la revolución industrial ha trabajado en la dirección contraria, de alejarnos de todo esfuerzo, de todo trabajo físico. And we forget that the highest amount of mobility even today in the world is provided by animals and not by cars. Y nos olvidamos del hecho de que la mayor parte del transporte del mundo, incluso hoy, todavía está proporcionada por los animales y no por los coches. The camels in the deserts, the donkeys and the horses, and it's amazing, and including the human-driven rickshaws and cycles and all of that. Los camellos en el desierto, los caballos y los burros, y también sistemas como los rickshaws de la India que los lleva la gente. The sun. El sol, Sure. el sol, desde luego. And the issue with the sun is only the capital intensity of different forms of technology. Y el problema con la energía solar es la intensidad de capital invertido en diferentes tipos de energía. But Germany has generated, I think, 250,000 jobs just by introducing one law. Pero Alemania ha producido, creo que son 200.000 nuevos puestos de trabajo, simplemente a través de una nueva ley. And it's called the feed-in tariff law. The feed? Feed-in tariff. Feed-in. Tariff. Feed-in. Alimenta. No, not alimenta. No, not food. Feed into. Yeah. Well, the basic thing, let me explain, is the government gives a guarantee to anyone who is generating solar energy that the national grid would buy it at a fixed price. Es una... At a higher price then. If the customers will buy from the national
Yeah. All right. Yeah. Yeah. But, yeah. Es una ley que hace que la energía que se genera en los paneles de energía solar, las compañías eléctricas te la tengan que comprar a un precio superior al precio en que tú la puedes comprar de ellas. Non-cooperation is a very beautiful non-violent methodology. La no cooperación es una hermosa metodología no violenta. The exploitation and the colonialism of the British in India will not be there and will not continue to be there unless Indians were cooperating and participating with the British. That was Gandhi's proposition. Gandhi dijo que la explotación y el colonialismo de los británicos en India no estarían ahí si los indios no estuvieran colaborando y participando en ese sistema de explotación. In the same way, capitalism will not be here and will not be continuing if people did not participate and cooperate with the capitalism. Del mismo modo, el capitalismo no estaría aquí, no continuaría, si de algún modo nosotros no cooperáramos con ese sistema. So no good in blaming just one person, saying that Bush is bad or who was your prime minister at the time of Iraq war? Aznar. Huh? Aznar. is bad, somebody is bad. When Bush suggested, and Tony Blair suggested that we should go to war, the Congress voted with it, the House of Representatives and the Senate voted with it, the media was with it, the majority of population was with it. So they were all cooperating with the Bush. You cannot just blame Bush. Y no basta con decir que Bush y Aznar son los malos porque propiciaron la guerra de Irak, porque además de Bush estaba pues, todo el Congreso de Estados Unidos que votó a favor, el Senado votó a favor, los medios de comunicación en general estaban a favor, todo ese sistema cooperaba en esa decisión. So Gandhi's idea was that if you really want a non-violent society, people have to not cooperate with the violent systems. Y la idea de Gandhi era que si queremos una sociedad no violenta, la gente ha de empezar por no cooperar con los sistemas violentos. And therefore he did not blame the British, he blamed the Indians who were cooperating with the British. Así que no ponía la culpa en los ingleses, sino que daba la culpa a los indios por cooperar con los ingleses. And therefore non-cooperation was to empower and create the awareness and consciousness and arouse the consciousness of the Indian people of what they were doing without knowing that they are keeping the British in India themselves. Y la no cooperación es un método para levantar la conciencia del pueblo indio, para que se den cuenta de que con su cooperación, con su participación en ese sistema, estaban permitiendo que esa explotación y ese colonialismo continuaran. So it was a kind of like Paulo Freire created in South America, pedagogy of the liberation and pedagogy of the oppressed. So Gandhi was creating that consciousness that oppressed should rise and be aware that they are party to their oppression. Y así como Paulo Freire en América Latina creaba una pedagogía de los oprimidos, Gandhi estaba creando en India una manera de hacernos conscientes de que los explotados contribuyen a la explotación, participan en ella. So that is why he organized non-violent, non-cooperation, say, if you don't work in the British institutions and bureaucracy and military and police and all the other paraphernalia of the British, there will be no British Raj. And so hundreds of thousands of people boycotted the British institutions and British bureaucracy, and that's why British Raj collapsed. Y así Gandhi desarrolló este método de no cooperación no violenta y dijo que si nadie participa en la policía británica, en las instituciones británicas, en todo el sistema burocrático británico, en toda la parafernalia que los británicos habían impuesto en India, ese sistema se colapsaría, y efectivamente así fue. So today we need to do the same in Europe and America and not cooperate with the consumerist, materialistic, capitalist system. And if thousands of people create their local economy, alternative economy, local food, local
everything and not mass production, then capitalism and materialism and consumerism will collapse. Y hoy en Europa tendríamos que hacer lo mismo. No cooperar con el sistema materialista y consumista que tenemos alrededor. Si miles de nosotros dejan de cooperar con ese sistema a la larga también se colapsará. And one of the most successful organizing we've done is defeating the corporations in retail, Walmart and others. Y uno de los éxitos mayores que hemos conseguido es derrotar a las multinacionales que se dedican al comercio al por mayor, como Walmart en Estados Unidos. We've had 6 states of India ban them because of our actions. They banned the corporations. Hemos conseguido que 6 estados de la India prohíban la presencia de estas multinacionales del comercio al por mayor, o sea, grandes superficies, gracias a nuestras acciones. Here also a lot of inspiration from Gandhi. Y aquí también hay mucha inspiración que viene de Gandhi. 9th August 1942, he told the British to quit India. El 9 de agosto del 42, Gandhi dijo a los ingleses que se fueran de la India. So 9th August of 2007, we had a huge campaign saying corporations quit retail. Y así que el 9 de agosto del 2007, desde el 2007, les dijimos a las to the Indian states, corporations quit retail. Dijimos a las multinacionales, por favor, dejad de quit retail, dejad de dedicaros al comercio al por mayor, al comercio así a lo global, al por mayor. And the 2 myths with which they tried to come in. Y los 2 mitos con los que intentan llegar a nosotros. One, that they will create jobs when they actually will destroy jobs. Uno es que crearán trabajos cuando en realidad destruyen puestos de trabajo. So I'll give you the figures. 40 million people are involved in buying and selling vegetables in India. And Walmart would create 5,000 jobs in 10 years' time. Os doy los datos. Actualmente en la India hay 40 millones de personas que se dedican a la producción y distribución. Just distribution and selling of food? Just distribution. 40 millones de personas que se dedican a la distribución y venta de alimentos. Only retail, not even the wholesale, only retail. Retail. 40 million in retail. Es al por menor, perdón. Es al por menor, gracias, sí. O sea que lo que el 9 de agosto del 2007 dijeron a las multinacionales es dejad de dedicaros al comercio al por menor. Que eso es una de estas actividades que la gente podemos hacer por nosotros mismos, por menor. The second... Sorry, I'm just correcting something I mistranslated. Por tanto, en India actualmente hay 40 millones de personas que se dedican al comercio de alimentos al por menor y Walmart solo podría crear 5.000 trabajos que ocuparían todo ese espacio. En 10 años. And the second thing, they came with the language, everything fixed, all the PR relations, Wall Street, Herald Tribune, all writing about India having unorganized retail and these corporations bringing organized retail. Ajá. Y el segundo mito que introdujeron, y lo introdujeron apoyados por todo tipo de artículos en el Herald Tribune y cosas relacionadas con Wall Street, en toda la prensa económica, era la idea de que India tiene un sistema muy desorganizado de venta al por menor y Walmart y las multinacionales introducirían un sistema bien organizado. So what we did, again inspired by Gandhi, I started to say, no, our retail is self-organized retail. We are Khudra Swarajas. Retail is called Khudra. We are Swaraj in retail because corporations don't control the vegetable vendor who will go buy vegetables in a wholesale market and bring it to your home. Y yo dije, no, nuestro comercio al por menor no es desorganizado, es un comercio autogestionado, autogobernado, es un comercio Swaraj, es un Khudra Swaraj, porque las multinacionales no pueden controlar cómo un pequeño comerciante de alimentos va a ir al mercado de al lado y comprar esos alimentos, etc. And the movement we call the National Movement for Retail Democracy. Y creamos un movimiento nacional para la democracia del comercio al por menor. And we totally put them on the defensive by changing the language and the perception. Ajá. Y cambiando el lenguaje que estas multinacionales utilizan y la percepción de las cosas que querían imponer, los pusimos completamente a la defensiva.
a little bit of temptation is good. Un poquito de tentación está bien. The wisdom is to know when enough is enough. Y la sabiduría consiste en saber cuánto es suficiente. If you are tempted to drink a glass of wine, it could be good. Si estás tentado de beber un vaso de vino, puede ser bueno. But if you drink 10 glasses of wine, you become drunk. Pero si bebes 10 vasos, te emborrachas. At the moment, our Western European culture is becoming drunk on consumerism. En este momento, nuestra cultura europea occidental está borracha de consumismo. And we are tempted to go on more and more and more without knowing the limit and without knowing the sufficiency. Y estamos tentados a seguir consumiendo más y más y más sin tener ningún sentido de los límites y de cuánto es suficiente. Gandhi was not talking about living like a monastic order without any beauty or without any celebration or without any kind of exuberant, luxurious sort of gifts of nature. He welcomed them. Gandhi no proponía vivir una vida monástica, ascética, en la que no hubiera belleza, en la que no hubiera celebración, en la que no se disfrutara de los dones y las bellezas de la naturaleza. He did not want them to say, I want to own them, I want to possess them. He was not in favor of possessing or owning, but beauty is there. Beauty of the garden, beauty of art, beauty of craft, beauty of music, beauty of temples, all there for everybody to celebrate and not to be owned by one person or one family or few people. No recomendaba que poseyéramos las bellezas de la naturaleza, pero esas bellezas están ahí y son gratuitas para nosotros para disfrutarlas, las bellezas de la naturaleza, de los templos, de todas las cosas. So he believed in simple life, but elegant life. Y creía en una vida simple, pero elegante. Elegant simplicity was the key to understand Gandhian thinking. Elegant simplicity. Simplicidad elegante es una clave para entender el pensamiento de Gandhi. For example, if you go to visit Gandhi's hut, which he built with mud and bamboo and thatch, it's one of the most beautiful pieces of architecture. Si visitas la choza de Gandhi, que construyó con barro, bambú y paja, es una de las más elegantes formas de arquitectura. So you may have less, but the quality may be great. And you might have a lot, but the quality might be very little. So the temptation should be for the quality and not for the quantity. Puedes tener materiales muy simples, una cosa muy sencilla, y sin embargo que la calidad sea muy elevada. En cambio puedes tener cosas muy costosas y que sean de mala calidad. It is being reflected in microcosm. As far as we are changing, the universe is changing. Efectivamente, se refleja en el macrocosmos y a medida que nosotros cambiamos, el universo cambia. Mahatma Gandhi said there was a one true satyagrahi, India will be independent instantly. Gandhi dijo que si hubiera un verdadero satyagrahi, o sea, una persona que verdaderamente practica el satyagraha, India cambiaría inmediatamente. But we are not completely one kind of consciousness like a pure light. We are not pure light. We are a mixture. Pero nuestra conciencia no es como luz pura, somos una mezcla. And therefore, the political system, the economic system is all mixture. Y por tanto también nuestro sistema político, nuestro sistema social está mezclado. So what we really need is to bring that self-transformation at a very sharp end, the self-transformation. If we can have that self-transformation, we can bring about universal transformation. But it has to be very sharp end. Sí que necesitamos llevar esa autotransformación a un límite realmente profundo, realmente Profound, yeah. que llegue a los límites. Y si podemos hacer esa autotransformación a ese nivel profundo, entonces sí que cambiamos el mundo. Quite often we have an idea, intellectual idea, and we think I understand. But just changing an idea does not mean profound transformation.
changing an idea is only a kind of little beginning of transformation. The total transformation is when not only your idea and intellect, but your emotions, your feelings, your actions, your whole being transformed. That's a very difficult one. A veces hacemos un cambio a nivel de entender una cosa nueva, a nivel intelectual, pero eso es un cambio muy pequeño. El verdadero cambio es cuando eso no se queda solo a nivel mental, a nivel intelectual, sino que penetra, permea todo tu ser, tus emociones, tus actitudes, tu vida cotidiana. Llega a todo rincón de tu ser. Change of consciousness is not an end result. It's not a state of destination where you say, this is the moment, this is the point, and I have changed consciousness. There is no such thing. El cambio de conciencia no es un estado final, no es un objetivo al que aspiremos y un día podamos decir, ok, he llegado, ya tengo aquí el cambio de conciencia. No Like funciona if así. you ask me, how do I grow up? Como si me preguntas, ¿cómo crezco? ¿Cómo crecer? There is no one point when you can say, now I have grown up. No hay un punto en el que puedes decir, ahora ya he crecido. So every day you are growing up. Every moment you are growing up. So every moment there is a change in consciousness. Cada momento estás creciendo, cada momento estás desarrollándote. Del mismo modo, cada momento estás desarrollando tu conciencia. How do you help to grow up? ¿Cómo ayudas a que algo crezca? You eat good food, you have good exercise, you take good breathing, you do everything which helps you to have a good health. Para crecer, pues te alimentas bien, respiras bien, haces buen ejercicio, todo esto te ayuda a crecer. Same way, how do I change consciousness? Entonces, ¿cómo cambio la conciencia? You read a good book, you listen to good music, you go have a good company, good friendship. That helps you to change the consciousness. Pues en el fondo lo mismo. Lees un buen libro, escuchas buena música, tienes una buena amistad que desarrollas, así vas cambiando la conciencia. If you surf internet and sit in front of television every day and all day, then there will be different kind of consciousness. Si vas surfeando por internet y sentándote delante de la tele cada día, pues tendrás otro tipo distinto de conciencia. If you go out for walking in the mountains, in the forest, watch the birds, see the sunset, see the stars, there will be a different kind of consciousness. Si vas a la montaña y contemplas los árboles, los pájaros, la luz del sol, las estrellas, tendrás un tipo distinto de conciencia. People in England watch David Attenborough films on beautiful natural world. En Inglaterra la gente contempla los films, las películas de David Attenborough sobre el mundo natural. I say to them, instead of watching on the screen, go out and see nature, living nature. That's the change of consciousness. Y yo les digo, pues en vez de verlo en televisión, salid afuera y ved la naturaleza ahí en sí misma. So, how you change your consciousness is by focusing on your life and saying, I want to live a life which is healthy, wholesome, nourishing, loving, caring, beautiful. That's how you change consciousness. Y cambiar la conciencia... Yeah. Cambiar la conciencia consiste en decidirnos a cambiar nuestra vida y cambiar nuestra alimentación, nuestra... can you say the list again? No, sí, tener una vida que sea feliz, íntegra, plena, llena de belleza, llena de alegría, llena de espiritualidad. Y se cambia pues así. Every one of us have been given this choice. Cada uno de nosotros tenemos esta elección. And we make choices every moment. Y hacemos decisiones a cada momento. When you have two kinds of bread, a wholesome, brown, good, healthy bread, or white, factory-made bread, you can choose which bread. One bread will be a different kind of consciousness, other bread will bring different kind of consciousness. You can choose. Puedes tener dos tipos de pan, uno que es integral y biológico y hecho con cariño, y otro que es blanco, industrial, producido en masa. Si comes uno u otro, pues esa es tu elección y con ella vendrá un tipo u otro de conciencia. So key to change your consciousness is in your hand already. Así que la llave para cambiar de conciencia está ahora mismo ya en tus manos. Just use it. Usémosla.